Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 14 ya. Hoy es 4 de mayo de 2014 y el día de ayer comencé un proyecto nuevo en Facebook. Creé un álbum en Facebook llamado Cartas Natales Iberoamericanas. Está en el grupo que tengo en Facebook, si quieren llegar al grupo, si no tienen esa dirección, en el canal de YouTube hay un enlace que dice grupo en Facebook, ¿no? Si le dan clic a ese enlace, entonces van al grupo que tengo allí, que se llama la EBDALA, que son las siglas de la astrología es demasiado buena para dejársela a los astrólogos, ¿no? El nombre completo del grupo sería ese, ¿no? La astrología es demasiado buena para dejársela a los astrólogos. Y bueno, en este grupo comparto información en general, pero creé, como digo, un álbum, ¿verdad? Si van a donde dice fotos en el grupo, si van a donde dicen fotos, van a encontrar este álbum que se llama Cartas Natales Iberoamericanas. Dan clic allí y entonces, bueno, van a tener acceso a esta colección que, como digo, comencé ayer, ¿no? La idea es que vaya creciendo poco a poco. La razón de ser la explico al comienzo. La razón de ser de esta iniciativa tiene que ver con que en las bases de datos astrológicas de las que se disponen normalmente, como el Astrodata Bank o la página Astrotem, hay pocas cartas natales provenientes de Iberoamérica. Y por eso mismo creo que vale la pena hacer un esfuerzo para aumentar el número de cartas. Eh, eh, yo tengo unas cuantas cartas interesantes, de hecho estoy comenzando la colección con esas cartas que tenía y con las que me están aportando personas que ya comenzaron a colaborar. Y bueno, la idea es que todo aquel que tenga datos de nacimiento de personajes iberoamericanos, bueno, me los hagan llegar para ir enriqueciendo la base de datos. Eh, por lo pronto tenemos a Simón Díaz, a Paco de Lucía, a Remedios Varo, a Juan Carlos Bonetti, a José Lezama Lima, a Isaac Chocrón, a Quino, evidentemente. De hecho, comencé el proyecto por el material anterior que le dediqué a Quino y tomar conciencia bueno, que la carta de Quino no están los datos de Quino, no aparecen en ninguna base de datos de estas astrológicas. Entonces, bueno, agregar esos datos. Los de Antonio Machado, los de su hermano Manuel Machado, René Favaloro. Estos ya son los datos que empezaron a proporcionarme otras personas. Alejandro Rossi, Arnaldo André, Carlos Menem, Ramón Gómez de la Serna, Moria Kazán, Jorge Porcel, Mirta Legrand, Sandro, Miguel Hernández y Ramón Sige. Hay una más por aquí, correcto, Darcy Ribeiro. Ajá, pero en particular, el material de hoy lo estoy grabando o lo quiero grabar para dedicárselo a estos dos personajes, a Miguel Hernández y a Ramón Sige. La idea es hacer algunas observaciones sobre la elegía que escribió Miguel Hernández por la muerte de Ramón Sige. Ahora voy a hablar con más detalle de este tema, pero quería aprovechar de presentarles el proyecto y bueno, pedirles a quienes estén viendo estos materiales y tengan información de cartas natales iberoamericanas, bueno, que me lo hagan llegar por correo
o se inscriban en el muro, en el grupo en Facebook y ahí lo dejan en el muro, en fin, como les resulte más cómodo. Por lo pronto, lo cierto es que al organizar la base de datos, caí en cuenta de esos dos datos que tenía, los de Miguel Hernández y los de Ramón Sigé. Los de Miguel Hernández los tenía desde hacía algún tiempo. Conseguí una fuente la Fundación Miguel Hernández, hay información sobre su hora de nacimiento y, o sea, hay una cita textual de su partida de nacimiento, entonces, bueno, por eso sabemos que nació a las 6 de la mañana. Por supuesto que decir que Miguel Hernández nació a las 6 de la mañana, porque está en la partida de nacimiento, sabemos que es simplemente un punto de partida, como siempre, ¿no? No podemos creer que las horas que aparecen en un documento o que alguien recuerda porque se lo dijeron, sean unas horas siempre exactas, ¿no? Siempre 100% fiables. Pero son un buen punto de partida, ¿no? Podemos afirmar que Miguel Hernández nació alrededor de las 6 de la mañana. En este caso, tendríamos un ascendente en el signo de Libra. El ascendente estaría justo al final de Libra. Voy a quitar la cámara. Ajá, el ascendente estaría en el grado 29, minuto 43 de Libra, es decir, que con un pequeñísimo error en la hora, el ascendente podría pasar a ser Escorpio. Claro, también podría adentrarse más en Libra, ¿no? No tenemos certeza, o sea, puede estar en los últimos grados de Libra, el ascendente de Miguel Hernández en los últimos grados de Libra, o en los primeros grados de Escorpio. Las cartas de Miguel Hernández que yo he visto en internet normalmente lo colocan con ascendente en Escorpio y colocan ese ascendente en Escorpio porque son cartas solares, ¿no? Es decir, cartas en las cuales se hace coincidir el ascendente con el Sol. Y por supuesto, si yo hago coincidir el ascendente con el Sol, el signo ascendente va a ser el mismo signo solar. Pero digamos que allí no hay un argumento de certeza tampoco para que podamos hacer esa afirmación. Podría ser ascendente Escorpio, no digo que no, pero también podría ser ascendente Libra. Sin embargo, aún en el supuesto de ser ascendente Escorpio, estamos ante un personaje extremadamente libriano. ¿Por qué? Porque tiene a Venus, el planeta regente de Libra, en Libra. Venus está en el grado 29 de Libra, así que Venus está en su domicilio. Y además de eso tiene a Júpiter, a Marte, a Mercurio, todo eso en Libra. En particular tiene a Marte, bueno, y la Luna también está en Libra. Y Marte aquí tiene más importancia todavía porque Marte es el regente antiguo de Escorpio, así que sería el planeta que le estaría dando su tono al Sol. Así que aún suponiendo que Miguel Hernández tuviese ascendente Escorpio, definitivamente igual ese ascendente Escorpio vendría cargado con una tremenda conexión con el signo de Libra. Yo comencé a hablar y asumí que todo el mundo sabe quién es Miguel Hernández. Miguel Hernández es uno de los más grandes poetas del siglo XX en España. Y, una obra particularmente conocida de Miguel Hernández, que es la elegía que él escribió cuando muere su amigo Ramón Sigé. Ramón Sigé, que era unos pocos años más joven que Miguel Hernández. Miguel Hernández nació en 1910, Ramón Sigé nació en 1913. Y, y Ramón Sigé, a pesar de ser más joven que Miguel Hernández, era un personaje extremadamente culto, con una inquietud literaria muy grande,
y viene a ser como digamos, eh, el personaje que introduce a Miguel Hernández en vastos sectores de la cultura española. O sea, lo guía en lecturas, en la aproximación al mundo de la poesía, de lo literario. Los estudios que hablan de la relación entre Miguel Hernández y Ramón Sige a veces pueden ser un poco exagerados, ¿no? Hay quien llega a decir que Miguel Hernández no hubiese existido como poeta de no haber tenido la relación que tuvo con Ramón Sige. Definitivamente Ramón Sige ejerció una influencia tremenda literariamente hablando sobre Miguel Hernández en términos de formación, pero, pero digamos que por lo poco que podemos conocer de la obra de Sige, porque murió muy joven, Sige murió a los 22 años, apenas a los 22 años muere Ramón Sige. Entonces estamos hablando de cosas que ocurrieron prácticamente que en la adolescencia de ellos dos, esa influencia de la que estamos hablando, se da en esos años de adolescencia y juventud temprana, definitivamente Ramón Sige no tuvo la oportunidad de madurar todo lo que podría haber madurado como escritor. Era prometedor, sin duda alguna, pero lo cierto es que hasta donde sabemos de la obra de Sige, en el fondo era bastante conservador, no tenía el vuelo innovador que Miguel Hernández va a mostrar en su poesía posteriormente. Pero estaba comentando que cuando muere Ramón Sige, ellos se conocen desde muy jóvenes, ¿verdad? Eran vecinos, ¿no? Los dos eran vecinos en Orihuela, en España, y bueno, se conocían por eso, pues, por esa situación de vecindad. Pero en 1930 ellos coinciden en el lanzamiento de una revista cultural y ese día, en 1930, de hecho está la fecha de ese encuentro de ellos dos en el año de 1930, en ese momento comienza una amistad tremenda, entrañable entre ellos, que va a durar, bueno, los 5 años que todavía le quedarían de vida a Ramón Sige. Eh, Cuando Sige muere, eh, eh, Miguel Hernández le escribe un poema que seguramente muchos de ustedes conocerán porque es la letra de una conocidísima canción de Joan Manuel Serrat. Son esos versos que comienzan: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Es un poema hermosísimo, un poema extraordinario. Hay quien ha dicho que es la más hermosa elegía que se ha escrito en lengua castellana. Eh, eh, por supuesto, para afirmar eso, como para todo hay opiniones, ¿no? O sea, no se trata de que nos pongamos a argumentar si es o no la más hermosa elegía, pero definitivamente es extraordinaria y es el testimonio de la entrañable amistad de ellos dos, independientemente de cuál es el peso real de la influencia de Ramón Sige en Miguel Hernández, porque como decía anteriormente, hay una cierta mitificación, ¿no? Ramón Sige se crece en la memoria de Miguel Hernández y de los que luego recuerdan a Miguel Hernández y termina teniendo una estatura, como digo, prácticamente mitológica. Y es cierto que él tuvo influencia, pero Miguel Hernández se separó rápidamente del camino que le estaba marcando Ramón Sige y tiene mucho que ver, por ejemplo, su acercamiento con poetas como Pablo Neruda. O sea, el acercamiento que tuvo Miguel Hernández hacia formas de escritura de vanguardia como las que representaban, por ejemplo, entre otros, Miguel Hernández.
perdón, con la que representaban, entre otros, Pablo Neruda. O sea, Miguel Hernández se acerca a las vanguardias literarias, mientras que Ramón Sijé pertenecía más bien a la tradición de la literatura hispana. Pero como digo, independientemente de ese otro debate sobre la influencia, el alcance de la influencia de Sijé sobre Hernández, lo que sí es cierto es que aquí había una amistad entrañable, una amistad profunda, y que este poema es el testimonio de esa amistad. No lo voy a leer completo, ¿no? O sea, se consigue, o sea, ustedes simplemente escriben en Google, yo quiero ser Llorando el Hortelano, y les va a aparecer cualquier cantidad de páginas donde van a encontrar el poema completo, que como digo es la letra de esa canción de Serrat. O sea, Serrat musicalizó este poema, entre otros, en ese disco que le dedicó a Miguel Hernández. Eh, al final, al final, cuando termina el poema, y lo cierra, ¿verdad? Con estos versos: a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Para quienes hemos sufrido pérdidas importantes, quienes hemos vivido el luto, ¿verdad? Aquellos que hemos sentido la muerte de un ser querido, este es un poema muy poderoso que mueve muchas cosas dentro, y que precisamente por estar escrito desde la vivencia más inmediata de dolor, nos permite identificarnos con esa angustia del poeta, con ese dolor del poeta y con ese deseo de mantener el vínculo más allá de la muerte con el ser querido. Bueno, el poema fue escrito el 10 de enero de 1936. Ramón Sige murió el 24 de diciembre de 1935. Es decir, este poema termina de escribirse, no sé cuándo comenzó Miguel Hernández a escribirlo. Evidentemente es después del 24 de diciembre, pero estamos hablando de un periodo de unos 15 días. O sea, en unos 15 días surgen estos versos que, como digo, son sencillamente extraordinarios. Entonces, una vez que tenemos este escenario, vamos a nuestro tema astrológico. La pregunta natural sería: ¿qué nos dice la sinastría, es decir, la comparación de las cartas de Miguel Hernández y de Ramón Sige, cuando las montamos, ¿verdad? O sea, ¿qué nos dice la sinastría de esas cartas? ¿No? En astrología se utiliza la palabra sinastría para referirse al estudio conjunto de dos temas natales. Aquí tenemos la carta de Ramón Sige. El dato de Ramón Sige también proviene de la partida de nacimiento. Sabemos que nació a las 6 de la tarde. O sea, Miguel Hernández nació a las 6 de la mañana y Ramón Sige nació a las 6 de la tarde. La misma observación que dijimos antes, no podemos tener certeza sobre la hora de nacimiento de Sige. Pudo haber sido un poco antes o un poco después de esa hora, pero en todo caso aquí sí no tenemos duda de un ascendente Géminis. Ambos son Escorpio, ¿verdad? Ambos tienen el Sol en Escorpio. Sige es del 16 de noviembre y Hernández del 30 de octubre. Pero el ascendente podría ser, como digo, en el primer caso Libra o Escorpio, y en el caso de Sige, sin duda alguna, Géminis. El hecho de la amistad tan profunda entre ellos dos nos puede dar algunas claves. Y en particular creo que la amistad de ellos dos tiene mucho que ver con la conexión con el elemento aire. Bueno, de hecho, ellos se conocen y crecen en su amistad a través de la palabra, a través de su trabajo
poético, a través de sus lecturas, a través de la inquietud por crecer en ese mundo de lo que en astrología asociamos al elemento aire, el mundo de las ideas y el intercambio de las ideas. Y esta es una de las razones por las cuales a mí me gusta el ascendente Libra para Miguel Hernández. Yo o sea, no pretendo aquí argumentar, porque además no he hecho un estudio en profundidad, ese ascendente Libra, pero lo que sí puedo es compartir con ustedes que no me desagrada mirar a Miguel Hernández, imaginarme a Miguel Hernández como una persona de ascendente Libra. Eso no disminuye su tremenda conexión con las profundidades escorpianas. Eso está fuera de discusión. Definitivamente en la poesía de Miguel Hernández se siente el signo de Escorpio, pero bueno, eso es natural desde el momento en el que su sol estaba en Escorpio, y además de eso, Plutón, el regente moderno de Escorpio, se encontraba en la casa 8, la casa natural de Escorpio. Entonces, digamos que, y además ese Plutón está llegando por trígonos a su Mercurio, a su Venus, a su Marte, a su Júpiter y a su ascendente. O sea, este trígono tan potente de Plutón y el hecho de tener el Sol en la casa 1, todo eso refuerza lo que uno puede sentir en la poesía de Miguel Hernández con respecto a los temas del dolor, la muerte, la profundidad, las experiencias intensas y transformadoras, en fin, lo que uno puede asociar a Scorpio. Uno de los poemas más hermosos de Miguel Hernández, uno que se llama El herido, habla de la manera en la que también le puso música a Serrat, habla como el soldado herido en la guerra renace, ¿verdad? Porque muere para la libertad y al morir para la libertad termina renaciendo y retoñan de los miembros mutilados nuevas piernas y nuevos brazos, en fin. O sea, hay una imagen de transformación, de renacimiento, pero también de dolor, de herida y de muerte, que bueno, que definitivamente nos remite a Escorpio. Pero digamos, el ropaje de la poesía de Miguel Hernández tiene la exquisitez, la elegancia, la belleza, la armonía, el refinamiento que podemos asociar a un ascendente en Libra. Claro, como dije antes, incluso si el ascendente está en los primeros grados de Escorpio, no me pongo a hacer punto de honor por ello, como decía hace un momento, incluso allí es evidente la profunda conexión con el signo de Libra en su carta y la importancia que tiene el signo de Libra para la poesía de Miguel Hernández. Y como digo, esa conexión con Libra, en el caso de Miguel Hernández, y con Géminis, en el caso de Ramón Fijé. Fíjense que Ramón Fijé sin duda alguna tiene el ascendente en Géminis y además de eso también la luna en Géminis. Aparte de Saturno. La luna, Saturno y el ascendente, los tres están en Géminis. Así que esta conexión con el signo mutable de aire y la conexión de Miguel Hernández con el signo cardinal de aire los coloca a los dos o les proporciona a los dos como terreno común, como punto de encuentro, esa dimensión de la comunicación, la cultura, lo literario, la poesía, que efectivamente, como decía, fue el caldo de cultivo para su amistad. Pero lo verdaderamente extraordinario surge cuando montamos las dos cartas, cuando combinamos las dos cartas. Y allí caemos en cuenta que esa luna Géminis de Ramón Sige, junto con su Saturno y su ascendente en Géminis, y el Plutón también de Ramón Sige, todo eso está cayendo en la casa 8 de Miguel Hernández. ¿Por qué esto es importante? Recuerden que es la muerte de Sige lo que genera
ese profundo impacto en Miguel Hernández que termina cristalizando en ese poema al que hacíamos referencia. Literalmente, Ramón Sige activaba esa conexión con el tema de la muerte y los procesos de transformación en Miguel Hernández. Pero no solo eso, fíjense que la luna de Ramón Sige está en conjunción con el Plutón de Miguel Hernández. Hay una conjunción de la luna de Sige al Plutón de Miguel Hernández y esa conjunción de la luna de Sige al Plutón de Hernández está en trígono con toda esa energía de la que habíamos hablado antes, presente eh, en la carta de Hernández en los últimos grados de Libra. Fíjense, Marte está en el grado 25, Mercurio en el 27, Júpiter en el 27, Venus en el 29 y el ascendente supuestamente estaría también en el 29. Es decir, hay una tremenda concentración entre el grado 25 y el grado 29. Y resulta que la luna está en el grado 26. Entonces, esta luna está, como digo, en trígono, en la relación más armónica que puede existir con lo que sería el stellium que está dándole el sello a la obra de Miguel Hernández. O sea, la conexión de Miguel Hernández con el refinamiento, con la lírica que podemos vincular a Libra, esa conexión que Miguel Hernández tiene con esos temas, es alimentada en su relación con Ramón Sige. Ellos conversaban muchísimo y Miguel Hernández sentía que Sige le iba abriendo mundo. Miguel Hernández tenía una gran sensibilidad y un gran talento, pero no tenía tanta cultura como la que tenía Sige. Y bueno, precisamente por eso Sige es un poco como su guía, ¿verdad? Su Cicerone, podríamos decir. Hay quien lo ha comparado con Virgilio, ¿no? Decían que Ramón Sige fue el Virgilio de Miguel Hernández. Eso quizás sea un poco exagerado, pero sí podríamos compararlo con esa figura del Cicerone, del guía turístico, ¿no? Del guía turístico que nos va mostrando territorios que no conocemos y efectivamente esa luna geminiana, exploradora, curiosa, le revelaba mundo a Miguel Hernández. Ese rol de guía también tuvo que ver con la presencia de Júpiter en Capricornio en la casa 3 de Miguel Hernández. O sea, el Júpiter en Capricornio de Ramón Sige estaba cayendo en la casa 3, la casa de la comunicación y de la adquisición de destreza de Miguel Hernández. Entonces, toda esa cultura que poseía Sige, que él había investigado, efectivamente enriquecía y estimulaba los procesos mentales de Miguel Hernández. Otro par de puntos claves en esta relación es la Venus de Ramón Sige en conjunción con el Sol de Miguel Hernández. O sea, este es uno de los factores que hacía también que la relación entre ellos dos fomentara la autoestima de Miguel Hernández. Miguel Hernández gana todavía más confianza en su condición de poeta y en el camino que puede recorrer gracias al apoyo que le proporciona Ramón Sige. Eso también está en sintonía con que el Sol de Ramón Sige está en trígono, el Sol en el grado 23, Neptuno en el grado 21, entonces hay un trígono entre el Sol de Ramón Sige y el Neptuno de Miguel Hernández, y esto es importante porque sabemos que Neptuno tiene que ver con la poesía, tiene que ver con la inspiración. Entonces, digamos que hay un estímulo estético, un incremento en la confianza por el lado de Venus, un compartir intereses dentro de lo que sería el plano estético, pero también hay una conexión a través de la cual Miguel Hernández potencia su contacto con lo neptuniano, lo trascendente, el olvido de sí mismo y el ponerse en contacto con algo más grande que sí, en este caso
a través de la poesía. También a través de lo espiritual, porque Ramón Sige era un personaje muy religioso, extremadamente religioso, y de hecho algunas de los primeros poemas de Miguel Hernández son poemas de temas religiosos también. O sea, la poesía de Sige, lo poco que él llegó a desarrollar, definitivamente estaba muy orientada al tema religioso, y en el caso de Miguel Hernández también hubo algo de contacto por ese lado. Entonces se ve el estímulo del aspecto neptuniano. De hecho, el Marte de Sige estaba en conjunción también con el Neptuno de Miguel Hernández. Entonces, hay un estímulo de la conexión con lo neptuniano. Claro, desde otro punto de vista, esa conexión con lo neptuniano la podemos entender como la inspiración, el tema de la inspiración. Neptuno es lo que nos inspira, ¿no? Es el contacto con los planos trascendentes, el contacto con realidades que están más allá de la realidad ordinaria, y una forma de entender eso es la inspiración del artista, ¿no? En general, y del poeta en particular. Entonces, cuando la muerte de Ramón Sige se convierte en el punto de partida para escribir esta extraordinaria elegía, Ramón Sige literalmente se está convirtiendo en una fuente de inspiración para Miguel Hernández. Por otra parte, el Urano de Miguel Hernández, perdón, de Ramón Sige, estaba en conjunción con el fondo de cielo de Miguel Hernández, y este contacto también es significativo teniendo en cuenta uraniana que fue la relación. Es decir, efectivamente, para Miguel Hernández, Ramón Sige era un personaje extremadamente estimulante que lo sacudía con esas descargas eléctricas que asociamos a Urano. O sea, le presentaba mundos nuevos, lo estimulaba. O sea, el tema de este Urano en conjunción con el fondo de cielo de Miguel Hernández tiene todo el sentido del mundo por esa influencia intelectualmente estimulante que ejerció Sige. Pero esto adquiere otra lectura tremenda cuando vemos esas primeras líneas con las que arranca el poema, antes de comenzar los versos, donde dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo, o como del rayo. O sea, lo he visto transcrito de las dos maneras. Se me ha muerto como el rayo, o se me ha muerto como del rayo. Ramón Sige, con quien tanto quería. Y esa idea de la muerte que llega como el rayo, de nuevo, nos remite también al imaginario de Urano, sobre todo en contacto con la casa 4, que es una casa asociada a finales, y por lo tanto también tiene una asociación con el tema de la muerte. El tema de la muerte, en primer lugar, está vinculado psicológicamente hablando a la casa 8. La casa 8 es la casa que tiene que ver con las experiencias extremas, los procesos transformadores, entre los cuales entra la relación con la muerte, y como digo, no tiene nada de raro que se estimulara tanto esa zona. Pero la casa 4 también tiene que ver con el tema de los finales, y por eso también está asociada al tema de la muerte. Y es en la casa 4 de Miguel Hernández que cae el medio cielo acuariano de Ramón Sige. Podríamos continuar este análisis de las cartas, todavía falta, no he visto las cartas compuestas, por ejemplo. Bueno, quiero decir, las he estudiado, pero no se las he mostrado, y no creo que me dé tiempo de mostrarlas porque no quiero extender este material. Pero si ustedes calculan las cartas compuestas de ellos dos, ven los tránsitos que había sobre la carta compuesta para este momento de la muerte de Sige. Si ustedes siguen analizando la manera en la que aterrizan los indicadores de uno sobre la carta del otro, bueno, van a seguir encontrando cosas extraordinarias. No quiero terminar el material sin dedicar algunos minutitos a observar los indicadores que estaban presentes
sobre la carta de Miguel Hernández en el momento de la muerte de Ramón Sige, que también nos ayuda a entender por qué lo impactó tanto. O sea, no es solo, o sea, aquí hay, digamos, como eh, tres, eh, tres hilos que convergen. Uno tiene que ver con las extraordinarias dotes de Miguel Hernández como poeta. Otra tiene que ver, por supuesto, con la química que se da en su relación con Ramón Sige. O sea, cuando estudiamos la sinastría es como si estuviésemos viendo dos compuestos, dos sustancias que al mezclarse producen una reacción. Y efectivamente ahí estamos viendo por qué fue tan poderosa la reacción que se daba a lo largo de esa amistad entre Sige y Hernández. Pero hay otro factor, por supuesto, para entender el surgimiento de la elegía, que es lo que se estaba moviendo en la carta de Miguel Hernández en ese momento, a nivel de tránsitos, progresiones, direcciones, en fin, ¿no? Con los diferentes relojes que podemos querer examinar. Vamos a utilizar en este caso los tránsitos que nos ayudan a entender el telón de fondo psicológico que estaba presente en ese momento para Miguel Hernández. Y fíjense en la posición de Plutón. Plutón en tránsito para el 24 de diciembre de 1935 estaba en el grado 26 de Cáncer. ¿Recuerdan lo que dijimos de todos los planetas en los últimos grados de Libra? Todos estos planetas y probablemente también el ascendente, todo esto estaba en cuadratura con ese Plutón. Ahí veíamos, ¿no? La cuadratura Plutón-Mercurio, por ejemplo, de 90 grados con 42 minutos. La Plutón-Venus de 92 grados con 19. La Plutón-Júpiter de 90 grados 32. Es decir, la Plutón-Marte de 88 grados 19. Es decir, hay una, dos, tres, cuatro cuadraturas, además de la cuadratura al ascendente, activas en ese momento por parte de Plutón. Si vemos la más exacta de ellas, si vemos la de Mercurio, vemos que Mercurio, efectivamente allí, el mes anterior, en noviembre, había llegado a su exactitud. Mientras que la Plutón-Marte, la cuadratura Plutón-Marte, estaba acercándose, es decir, estaba encuadrada, o sea, recuerden, Marte en el grado 25, Mercurio en el 27. El planeta estaba entre ambos puntos, estaba entre este Marte y este Mercurio, haciendo cuadratura, podríamos decir, al punto medio, o sea, está en el grado 26, un Marte en el 25, un Mercurio en el 27. Bueno, este Plutón le está haciendo cuadratura al punto medio entre el Mercurio y el Marte de Miguel Hernández. Y si eso no bastara para singularizar el momento, bueno, fíjense en Urano. Urano en el grado 1,40 de Tauro, al lado de su Saturno en el grado 2,52 de Tauro. Ese Urano que está asociado a experiencias sorpresivas, tocando, como digo, al Saturno de Miguel Hernández, y él vive esta experiencia que le sacude las estructuras, que le mueve las estructuras y que precisamente lo coloca en una situación de enfrentar un final, de enfrentar el contacto con las limitaciones de la condición humana, ¿no? de nuestra existencia dentro de esas fronteras que nos marca nuestra mortalidad. A partir de este momento comienza la génesis de la elegía, y cuando vemos cómo se fueron moviendo los planetas hasta llegar a ese 10 de enero, ¿verdad? El 10 de enero es cuando él da por concluido el poema. No sabemos si lo escribió el 10 de enero, lo dudo mucho. Un poema como ese, lo que uno podría esperar es que él tuvo varios días probablemente escribiéndolo y trabajándolo
antes de llegar a ese momento en el que le pone fecha, significando que, bueno, que ya el poema está concluido. Y como digo, en ese momento, fíjense lo impresionante que es que Marte en la casa 4 de Miguel Hernández está en conjunción exacta con su Quirón. Marte en el grado 27 sobre su Quirón natal también en el grado 27 en esa casa 4 que dijimos que también tiene una asociación con el tema de la muerte. Algo que todavía es más significativo cuando vemos que ese Marte también le está haciendo trígono a su Plutón natal en la casa 8. O sea, la conexión con el tema de la muerte aquí es clara, es triplemente clara. Por lo que decíamos antes de la casa 4, por el hecho de ser Marte el regente antiguo de Escorpio y por el hecho de estar ocurriendo en trígono a este Plutón, regente moderno de Escorpio, en la casa natural de Escorpio. Para completar la historia, Quirón en tránsito estaba en la casa 8, con lo cual lo quironiano entraba más fácilmente en resonancia con los temas de casa 8 dentro de la psique de Miguel Hernández. Y a pesar de todo esto, a pesar del dolor tan tremendo y de la aplastante experiencia de la muerte, el aplastante contacto con la experiencia de la muerte, fíjense en Venus y Júpiter en Sagitario, en esta conjunción que existía en ese momento de Venus y Júpiter en el signo de Sagitario, que permite comprender también la conexión con la vida que hay en ese poema, porque es un llanto por la muerte, pero es un llanto por la muerte que se escribe desde la vida, y allí definitivamente sentimos el fuego que había en ese momento, o sea, el fuego de Venus y de Júpiter en Sagitario, y también, como no, el fuego de esa luna Leo que estaba pasando por allí ese día 10 de enero, cuando Miguel Hernández pone el punto final a este poema. Bueno, como siempre, podríamos continuar y continuar. Es un tema del que podríamos hablar muchísimo. Pero lo voy a dejar hasta acá, como siempre, para no extender el material. Eh, si les gustó, por favor, dejen un me gusta en el video. Si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse. Si les interesa este proyecto de bases de datos de personajes iberoamericanos, bueno, pueden consultar ese álbum que lo iré enriqueciendo poco a poco. O sea, hay veintitantas cartas en este momento, pero bueno, la idea es que vaya creciendo. La característica de todas las cartas que he colocado allí es que son cartas que no se encuentran en el Astrodata Bank o en AstroTem. Es decir, no se trata solamente de cartas hispanoamericanas, sino de cartas hispanoamericanas que no han sido documentadas hasta ahora, ¿no? Entonces, la idea es esa. Si conocemos datos de personajes hispanoamericanos o iberoamericanos, más que hispanoamericanos, iberoamericanos, porque nos interesa también personajes de Portugal y de Brasil. Eh, eh, la idea es que si tienen datos, como digo, de personajes iberoamericanos, bueno, y me los pueden hacer llegar, se los agradecería muchísimo. Y bueno, ya saben cómo llegar al grupo de Facebook desde YouTube, en caso de que estén entrando en contacto con estos videos directamente en YouTube. Y bueno, gracias por la atención, gracias por acompañarme en estos apuntes y será hasta la próxima entrega.